Muy bien, buenas tardes hermanos, buenas tardes a todos los que están conectados. Este viernes ya 19:30 horas. Vamos a continuar con nuestra lectura diaria, compartiendo unos devocionales en el libro de Santiago y poder aprovechar este tiempo juntos día a día, aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Me pone contento poder compartir la palabra de Dios. La verdad, esto de estar haciendo estos videos diarios me está motivando muchísimo. Entonces, quisiera compartirte las meditaciones del día de hoy en el libro de Santiago. Espero que puedan ser de mucho provecho para tu vida, como lo están siendo para mi vida personalmente, individual. Y recuerda que estamos hablando acerca de cómo enfrentar los tiempos difíciles, cómo pasar como creyentes las adversidades, y Santiago nos está animando en su epístola, en el capítulo 1, a enfrentarlas con gozo, ¿sí? Entonces él nos dice, tened gozo, ¿sí? Nos está animando a enfrentarlas con el entendimiento, sabiendo, hermanos, que las dificultades que nosotros pasamos día a día tienen un objetivo, y es hacernos más fuertes, más resistentes, darnos mayor fortaleza espiritual, hermanos, porque seguiremos pasando más adversidades. O sea, las pruebas son para trabajar en nosotros y prepararnos para futuras adversidades. Dios está madurándonos, Dios está trabajando en nosotros. También debemos enfrentarlas con una voluntad dócil. Santiago dice, tenga la paciencia su obra completa, ¿sí? Esta resistencia, si somos resistentes, constantes, perseverantes, Dios hace una obra en nosotros. Si no somos constantes, Dios no va a poder hacer su obra en nosotros. Entonces debemos ser constantes, ¿sí? Para que Dios haga su obra en nosotros. Él quiere madurarnos, Él quiere que estemos completos, Él quiere que no nos falte nada espiritualmente. Entonces hoy quisiera continuar con el capítulo 1, avanzando del versículo 5 hasta el versículo 8. Si tienes tu Biblia en mano y me quieres acompañar, entonces te animo. Entonces Santiago capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Entonces, y como a modo de introducción, algo que me gusta de Santiago son esos juegos de palabra que él utiliza. Te voy a dar, por ejemplo, algo que me gustó. Por ejemplo, él menciona en el versículo 3, sí, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y el versículo 4 comienza justamente con la palabra con la que termina el versículo 3. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Ahora, el propósito de ser perseverantes es para que podamos ser perfectos, maduros, ¿sí? Completos. Dice, y termina, sin que os falte cosa alguna. Ahora, observa cómo empieza el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta, ¿sí? Él quiere que no nos falte cosa alguna, ¿sí? Pero si algo nos falta, entonces acá nos da la clave para cómo enfrentar las dificultades. Entonces ya sabemos que debemos tener una actitud gozosa. Ya sabemos que en nuestra mente debemos tener constantemente el conocimiento, hermanos, de que Dios está obrando en nosotros perseverancia, constancia, fortaleza, y esto va a producir en nosotros, hermanos, si somos dóciles, nos dejamos moldear por Dios, Dios va a producir en nosotros a través de esta resistencia madurez espiritual, una vida espiritual completa, que no nos falte nada, que podamos tener una relación más cercana, más íntima, más profunda con nuestro Dios a través de la oración, la obediencia a su palabra, más allá de las circunstancias que nosotros podamos estar pasando. Pero en el día de hoy quisiera animarte, y la lección que Santiago nos enseña para enfrentar los tiempos difíciles. ¿Cómo podemos enfrentar los tiempos difíciles? ¿Cómo podemos enfrentar las adversidades? Bueno, Santiago nos dice pidiendo sabiduría. Pidiendo sabiduría. Entonces vas a notar que en esta sección que él va a tocar, que arranca de los versículos 5 hasta el versículo 8 en particular, él va a hablar acerca de la necesidad de las... Algo que me gusta es que la sabiduría no tiene que ver tanto con cuánto conocemos, sino que tiene que ver más con cuánto aplicamos, cuánto vivimos eso que conocemos. Podemos saber mucho teóricamente, podemos tener mucho conocimiento de cómo enfrentar una adversidad, pero
me sirve, ¿sí? Sería un necio, sería un tonto si en el tiempo de adversidad no lo aplico, no lo vivo. Entonces, sabiduría esto. Entonces, es increíble, ¿no? Los griegos consideraban la sabiduría en el conocimiento, pero los hebreos consideraban sabio al obediente, al que hacía lo que Dios manda. Entonces, sabio no es aquel que sabe mucho, sino aquel que hace lo que Dios manda. Sí, el principio de la sabiduría es... Bien, denme unos minutitos, solo estoy haciendo una pequeña mudanza. Ahí está. Muy bien, espero que no te me hayas perdido en el camino. Continuamos, entonces, a modo de repaso. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Creo que ya sé dónde debo hacer los videos en las tardes, en la habitación de mi hija nomás. Así que bueno, entonces continuemos, hermanos. Solo para recordarte, Santiago quiere que tengamos, que pidamos sabiduría. Sí, este es el tema central. Entonces, recuerda, sabiduría no tiene que ver con cuánto sabemos o conocemos, sino con cuánto obedecemos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Me gusta Proverbios 16:6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eso es obediencia, esa obediencia es sabiduría. Y para pasar las adversidades de una manera exitosa, debemos aplicar todas esas verdades que conocemos de la palabra de Dios en los tiempos de adversidad. ¿Sí? Entonces, acá Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, tres cositas acerca de pedir sabiduría a Dios para enfrentar las dificultades. Una, primero, tenemos que admitir que necesitamos de la ayuda de Dios para enfrentar las dificultades. Repito, tenemos que admitir que necesitamos de la ayuda de Dios para enfrentar las dificultades. ¿Sí? Entonces, él dice, si alguno, ¿sí?, de vosotros tiene falta de sabiduría. Honestamente, tenemos que admitir que necesitamos de sabiduría para enfrentar las dificultades. Ahora, la sabiduría es algo que viene de Dios. Vas a ver cómo Santiago en el capítulo 3 contrasta la sabiduría terrenal con la sabiduría de lo alto, la celestial, la que viene de Dios. Entonces, tenemos que admitir que nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos dé día a día sabiduría mientras duran las adversidades. Quiero citarte a un escritor, William Hendrickson, algo así, no sé pronunciarlo, en sus comentarios al Nuevo Testamento. Él menciona acerca de Santiago, dice, por naturaleza el hombre es independiente. Desea resolver sus propios problemas y tomar sus propias decisiones. El hombre debe superar su orgullo para admitir que necesita sabiduría. Cualquiera que admite la necesidad de sabiduría debe ir a Dios y pedírsela. Y creo que menciona algo que es verdad. Mayormente nosotros nos cuesta pedir ayudas. Mayormente queremos resolver nuestros problemas, queremos tomar el control de la circunstancia, pero honestamente no siempre podemos, casi nunca podemos. Entonces necesitamos de Dios, debemos reconocer que necesitamos su ayuda. Sería orgulloso de mi parte creer que no necesito de Dios para enfrentar los conflictos. No, yo puedo, yo lo voy a resolver, yo no necesito de nadie, siempre me manejé solo. Es una muy mala actitud, eso en realidad es necedad. ¿Sí? La sabiduría tiene que ver con humillarme, reconocer que no sé cómo enfrentar esta circunstancia y por ende me lleva a doblar mis rodillas y a depender pura y exclusivamente de Dios en oración y buscando la sabiduría de su palabra para poder aplicarla a la adversidad que estoy pasando. Entonces tenemos que admitir que necesitamos de la ayuda de Dios para enfrentar las dificultades. Bien, una vez que entiendes, una vez que admites, que reconoces que necesitas de Dios, en segundo lugar quiero que sepas que Dios está dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos. Dios está dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos. El texto continúa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ahí dice,
pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, algo interesante que Santiago dice es pídala, ¿sí? Y este verbo pedir, qué casualidad, al igual que al principio, que el verbo tener, también está imperativo. Santiago no nos da una opción a considerar, él nos está dando una orden, un mandato. Pide ayuda al Señor, pídele al Señor, ¿sí? Entonces, si reconocemos que necesitamos de su ayuda, debo pedirle. Es un mandato, es una obligación que tengo, es depender de Dios. Nosotros necesitamos depender de Dios. Dios no me da la opción de si quiero, confío o no en Él. Él quiere que confíe en Él. Él está dispuesto a darme la sabiduría, la guía que necesito para pasar y enfrentar las dificultades con la actitud correcta, con los pensamientos correctos, con la conducta correcta. ¿Sí? Dios está ahí para sostenernos, fortalecernos, consolarnos, animarnos, exhortarnos. Dios está ahí, entonces Él está dispuesto a ayudarnos, solo si se lo pedimos, ¿sí? Y esto habla de doblar rodillas, esto habla de llevar una vida de oración a Dios para pedir de Él guía y sabiduría, ¿sí? Entonces, pedir sabiduría no es una opción, es un mandato a obedecer, ¿sí? Entonces, los tiempos de prueba son para que desarrollemos una vida de oración y una total dependencia a Dios, ¿sí? Es interesante que cuando tú le pides a Dios ayuda, mira lo que hace el Señor, ¿sí? El cual da a todos abundantemente. Dios da sabiduría de una manera generosa, en una manera abundante, ¿sí? Entonces, y sin reproche. Pucha, otra vez te me vino a pedir sabiduría. No, Dios no hace reproche, ¿sí? Dios no nos va a ridiculizar entonces por pedirle a Él sabiduría, no, sin reproche. ¿Sí? Esta palabra reproche también se traduce sin vituperio, sin hablar mal de nosotros. Dios no se va a estar quejando de nosotros si le pedimos sabiduría. Él está ahí gozoso y dispuesto a darnos toda la sabiduría que necesitamos, todas las herramientas, ¿sí? Todos los recursos espirituales que necesitemos para enfrentar las situaciones que debamos enfrentar, sean adversidades físicas, salud, enfermedad en nuestro cuerpo, sea alguna dificultad ¿sí? en nuestro entorno, en nuestro alrededor, ¿sí? Sea en las finanzas, sea una crisis en el matrimonio, sea lo que sea, una crisis en el trabajo, sea un virus dando vuelta, ¿sí? Entonces, en el mundo, ¿sí? Que está afectando a muchas personas, sea, lo que estemos pasando, Dios está dispuesto a darnos todos los recursos que necesitamos para enfrentar los tiempos difíciles. Entonces, debemos admitir que necesitamos de la ayuda de Dios. 2. Dios está dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos. Pídele a Dios sabiduría. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nosotros tenemos la confianza que Él nos va a dar lo que le pedimos, ¿sí? Porque estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. No oramos por capricho, oramos por necesidades. Y la verdad, necesitamos sabiduría para estos tiempos. Para los últimos tiempos que estamos viviendo, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos de su sabiduría para comportarnos en estos tiempos, en el mundo, en todos lados. Hermanos, entonces te animo a esto, ¿sí? Entonces, y por último, para animarte e ir terminando, entonces, habíamos dicho, ¿sí? Que tenemos que admitir que necesitamos de la ayuda de Dios para enfrentar dificultades. Dios está dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos. Y tercero, si le pedimos ayuda a Dios, ¿sí? Debemos confiar y depender plenamente en Él. Si vamos a pedirle a Dios ayuda, tengo que confiar completamente en Él, ¿sí? Porque honestamente yo no puedo resolver necesito de la ayuda de Dios, entonces dependo de Él. Entonces tiene sentido cuando Salomón escribió: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Déjame traducirte el versículo. Confía en Jehová con todo tu corazón y no confíes en tus propios pensamientos, en tu propia inteligencia, ¿sí? Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce a Dios en tu vida, en tu conducta,
¿sí? Y Él enderezará tus veredas. Él va a guiarte en tu camino. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, si estoy reconociendo que necesito de la ayuda de Dios, entonces necesito depender completamente de Él. Fe es esto. Fe es confianza plena y absolutamente en Dios. Y en los tiempos de adversidades y en cada aspecto de la vida, cuando todo esté bien o cuando todo esté mal, debemos caminar por fe, debemos confiar en Dios. Ahora, la fe se expresa en la obediencia a la palabra de Dios. Como confío en Él y confío verdaderamente en Él, voy a hacer todo lo que Él me diga. ¿Por qué? Porque creo en Él, porque lo que Él dice es verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, si es para nuestro bien, entonces qué mejor que obedecer a Dios, su palabra, sus principios. Entonces, qué mejor estos tiempos para desarrollar más tiempo de oración, más tiempo de lectura, afianzarnos más en nuestra comunión con Dios, en nuestra obediencia a Él, depender de Él, poder experimentar su cuidado, su provisión, su protección, ¿sí? Su sostén, su fortaleza, su ánimo, su consuelo, todo lo que necesitemos. Entonces, jamás debemos dudar de Dios. Él dice, ¿sí? Pero pida con fe. Por eso debemos confiar plenamente en Él, porque Él nos pide, si vamos a pedirle a Dios ayuda, debemos pedir con fe. Ahora, fe no significa que Dios va a hacer lo que yo mando, yo decreto en el nombre de Jesús que se terminaron las adversidades. No, eso no es fe, ¿sí? Eso es ponerme yo en el papel de Dios y poner a Dios en el papel de siervos, que es el papel que debemos cumplir nosotros y no Él. Yo no tengo el control remoto y puedo manejar a Dios a mi gusto y antojo, como enseñan los falsos predicadores, sí, que siempre le están decretando y dándoles órdenes a Dios, diciéndole qué es lo que Él tiene que hacer. En realidad es Dios quien tiene que estar recordándonos y diciéndonos constantemente a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, y nosotros solo debemos estar humillándonos y estar obedeciendo lo que Él nos dice, ¿sí? Entonces, pida con fe. Le creo a Dios su palabra, y porque creo que lo que Dios dice en su palabra es verdad, la voy a obedecer. Eso es confiar en Dios. Pedimos con esa fe, con lo que Dios dice es verdad, ¿sí? Entonces, no dudando nada, ¿sí? Me gusta porque cuando Dios le dio la promesa a Abraham, en Romanos capítulo 5 se dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios. Más allá de que él era de casi 100 años, Sara 90 y pico de años y todo, él jamás permitió en su mente un pensamiento que lo haga dudar de la promesa de Dios. Dios dijo, Dios va a cumplir. Abraham simplemente obedeció a Dios hasta el final. Ahora, Dios hizo que a Abraham esperara como 30 años, desde que le dio la promesa de su hijo Isaac hasta que se le cumplió la promesa. Abraham tuvo que esperar 30 años, hermanos. Dios sobre nosotros, paciencia, fortaleza. Abraham lo aprendió, pero Abraham jamás dudó de Dios. Pero al final le pedí a Dios y no pasa nada. Paciencia, de eso se trata, paciencia. Espera, si yo no aprendo de las pruebas, lo que va a hacer Dios es que va a hacer que las pruebas sigan en mi vida o las va a intensificar, ¿sí? Para que yo pueda aprender la lección que Él me quiere enseñar. Entonces, fe es simplemente creerle a Dios lo que dice en su palabra y por ende le voy a obedecer. Le creo a Él, por eso le creo su palabra, por eso le hago caso, por eso hago esto. Entonces, si la Biblia me dice tened gozo, voy a tener gozo porque creo que lo que Dios dice es verdad. Entonces, si Dios dice que va a permitir las pruebas para obrar en mi madurez, entonces voy a ser paciente, voy a ser constante, no voy a dudar de Dios, no voy a poner en duda o cuestionar su palabra. Al final, todo sigue igual. No, voy a confiar en Dios, en su tiempo, en su voluntad, en sus propósitos, ¿sí? Entonces, pida con fe. Ahora, es increíble, el creyente que duda, mira cómo lo compara Santiago, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Son interesantes porque me imagino el opuesto, ¿sí? El creyente que duda peca de incredulidad. Y el creyente que no confía en Dios es comparado a un mar tempestuoso, ¿sí? Para donde va el viento van las olas, y si has visto el mar en las tormentas lo que es,
¿sí? Lo que cuesta navegar así. Una persona que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, que no cree a Dios, su palabra y lo obedece, su vida es como un mar tempestuoso, nunca tiene calma, nunca tiene paz, nunca está tranquilo. En cambio, el creyente que confía y obedece a Dios es como el mar en calma. Arriba puede estar tronando, arriba se puede estar viniendo el mundo abajo, pero él está tranquilo, él tiene paz. ¿Por qué? Porque la confianza está puesta en Dios. Entonces, nuestra fe se expresa en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Entonces, para terminar, quisiera, a modo de conclusión, ¿por qué no aprovechar estos tiempos y estas circunstancias que estamos pasando para orar? En este momento, toma un tiempo para orar y pedirle a Dios sabiduría. Pídele a Dios sabiduría, creyendo que Él va a hacer lo que Él dice en su palabra. Ahora, ¿qué es sabiduría? Es obediencia. ¿Dónde Dios te va a dar sabiduría? Bueno, si le estás pidiendo a Dios sabiduría, Dios te va a dar sabiduría todos los días que te levantes y abras las Escrituras. Porque las Escrituras es la sabiduría de Dios para nosotros. Acá están todos los recursos que necesitamos. Acá está la sabiduría. Proverbios es un libro que nos enseña principios de sabiduría para la vida cristiana. Santiago es el manual para la vida cristiana, es el Proverbios del Nuevo Testamento. Entonces, piensa esto, ¿sí? No va a bajar un ángel del cielo y se te va a crecer el cerebro porque vas a tener tanto conocimiento. No, Dios te va a dar sabiduría cada día a través de su palabra. ¿Quieres sabiduría? Abre las Escrituras. Entonces, cada día, antes de abrir las Escrituras, ora: Dios, pido hoy sabiduría para mi vida, para estos tiempos. Pide sabiduría no solo para la universidad, pide sabiduría para tu matrimonio, pide sabiduría para tu trabajo, para cómo comportarte en el mundo. Y cuando le pides a Dios sabiduría, abre su palabra, lee y medita en las Escrituras y Dios te va a enseñar grandes principios y enseñanzas sabias para la vida, para que la apliques en ese día. Solo de ahí viene la sabiduría, ¿sí? Entonces, ahora, a modo de reflexión, tal vez oras y lees la palabra, tal vez confías en Dios, estás dependiendo de Dios en tus dificultades, ¿sí? Estás desarrollando en estas dificultades una vida de oración en la que constantemente estás buscando y pidiendo a Dios ayuda, estás obedeciendo su palabra, ¿sí? Aun cuando todo esté yendo mal a nuestro alrededor. Recuerda, podemos estar pasando tiempos difíciles, pero recuerda tener gozo. Recuerda enfrentar esas dificultades con el entendimiento. No te olvides, ten conocimiento que Dios quiere desarrollar en nosotros fortaleza, constancia, perseverancia. Entonces, ten una voluntad dócil. Deja que Dios te enseñe de las dificultades. Aprende. Hay lecciones que solo se aprenden en el horno de fuego, en el horno de prueba. Solo ahí se aprenden muchas lecciones. Entonces, ten una voluntad dócil. Dios quiere darnos madurez espiritual. Dios quiere darnos que estemos completos, enteros, que no nos falte cosa alguna. Y si algo te falta, cuarto vimos hoy, pide sabiduría. Pide a Dios sabiduría y Él te va a dar en gran medida, sin reproche, sin queja. Él solo te va a dar. Pero recuerda, la sabiduría te la va a dar solo cuando abras las Escrituras, ¿sí? Y busques su consejo, su enseñanza. Y esa sabiduría se va a expresar en tu vida mediante tu obediencia y mi obediencia a la palabra de Dios. Espero pueda ser de gran bendición. Gracias a los que están día a día acompañándonos en estas lecturas diarias, aprovechando que tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces vamos a edificarnos en estos tiempos y crecer juntos en la palabra de Dios. Sin más, lo despido en esta noche. Solo concluyo con una oración. Entonces, solo recordarles a los hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia, recuerda, domingo 11 de la mañana. Domingo 11 de la mañana. Te espero ahí frente a la compu, en tu Facebook, en tu celular, en vivo, para poder compartir y tener nuestro culto, ¿sí? Compartiéndote el mensaje del día domingo. Espero antes de las 10, ¿sí? 10:30, antes de las 11 digo, 10:30 puedas estar en tu casa, reunido con tu esposa, con tus hijos, puedas orar, puedas cantar algunas alabanzas, puedas apartar tu ofrenda para la iglesia, ¿sí? Y podamos alistarnos para las 11 para el tiempo en la palabra de Dios. Oramos. Dios, gracias por estos tiempos.
Ayúdanos en las dificultades a tener una actitud gozosa. Señor Dios, en nuestra mente estar constantemente sabiendo, Señor Dios, que tú quieres obrar en nosotros una mayor perseverancia y constancia. Ayúdanos a tener una voluntad dócil, que tú nos enseñes y nos moldees en estos tiempos para que podamos madurar espiritualmente, podamos ser completos, que no nos falte nada. Pero también te pedimos a ti que nos des a través de tu palabra la sabiduría para la vida diaria, sabiduría para enfrentar las dificultades, Señor, sea lo que sea que cada uno esté pasando, tú nos des esa sabiduría. Ahora lista nuestras mentes y nuestro corazón para lo que seguiremos compartiendo, Señor Dios, el resto de los días. Te alabamos, te agradecemos, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, espero mañana, entonces en la tarde, nuevamente poder compartirte los versículos que siguen del 9 al 11, ¿sí? Y concluir esta parte del capítulo 1 para luego continuar la segunda parte del capítulo 1, ¿sí? Hablando acerca de las dificultades ya más internas. Estos son temas más externos, dificultades a nuestro alrededor, pero del 12 al 18 hay dificultades internas, somos tentados, entonces vamos a hablar acerca de eso más adelante. Entonces, sin más, los despido y nos vemos mañana.